Hola a todos, bienvenidos al canal La Revelación del Mashiach. Saludo a todos, a toda la audiencia, desde Estados Unidos hasta Chile. Todos son bienvenidos. Hoy es Shabbat, iniciamos Shabbat y vamos a continuar con nuestra serie El Espigando 2 del Evangelio de Juan. Así que bienvenidos, vamos a comenzar rápidamente. Nosotros nos quedamos estudiando el Reshit, explicando el Reshit en Colosenses, Hebreos y Juan. ¿Recuerdan toda esa introducción que ya tenemos? Entonces vamos a recordar el Colosenses 1.15, se lo voy a anotar acá. Colosenses 1.15, donde dice que Él es el Bajor de la creación, fíjese. Y dijimos que el Bajor de la creación es el Reshit, ¿sí? El Reshit. ¿Por qué? Porque Él es el primer fruto, Él es el primogénito, ¿verdad? El primogénito de toda la creación. Luego tenemos el 1.16, miren qué interesante. Dice que en Él, fíjense, en Él fueron creadas todas las cosas. Fueron creadas, aquí, fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas, todas las cosas. Entonces imagínense cómo puede ser eso. Esto es Colosenses 1.16. Mire qué memoria más interesante la de Colosenses 1.16, ¿verdad? Hemos estado estudiando en la serie de El Mundo Prototipo, entendiendo cómo es que trabaja Elohim al Staff y la Ruach de Elohim, como también Elohim. Entonces, ese contexto nos va a servir mucho para entender que en Él fueron creadas todas las cosas, en Él, y eso hay que ponerlo en el contexto de la Torah. En hebreo dice que desde la antigüedad fundaste la tierra y los cielos, así dice. Fundaste, fíjese, fundaste la tierra y los cielos, así dice. Habría que volver a leer ese texto. Ese texto es, le voy a decir, y me va a disculpar si yo le estoy dando la espalda, es Hebreos 1.10 al 12. Creo que vale la pena leerlo. ¿Sabe por qué vale la pena leerlo? Porque, digamos, veo que hay un detalle que menciona primero los cielos y luego la tierra. Entonces vamos a venirnos a esta versión que yo le tengo por acá en el libro de Hebreos. Vamos a ver, para ir avanzando, vamos a ver en dónde está esto. A ver. Hebreos 1.10 dice: desde la antigüedad fundaste la tierra y los cielos son las obras de tus manos. Ahora, fíjese qué interesante, porque el Bereshit menciona en el Bereshit 1.1 que los Shamaim, en ese orden, Shamaim y Eretz. Si nosotros leemos Bereshit 1.1, déjenme, voy a traer la Torah. Vamos a ver la Torah que dice en Bereshit 1.1. Aquí se la tengo. Aquí tenemos la Torah y la vamos a leer en Bereshit 1.1. La vamos a ver. Dice que fueron creados primero Shamaim Baeretz. Entonces, la carta a los hebreos está cambiando el orden. Note que aquí dice que desde la antigüedad fundaste la tierra y los cielos son las obras de tus manos. Entonces ahora lo que tendríamos que entender es si esto está haciendo un discurso de exaltación, pero al mismo tiempo está diciendo, está trayendo memoria que primero fundó la tierra en este texto de Hebreos y los cielos, dice. No Shamaim y Eretz, sino tierra y cielos. Cielos son las obras de tus manos.
y la fundación de la tierra. Mire qué interesante, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente, esta memoria que está en Hebreos habla de tierra y los cielos, ¿ok? Efectivamente quería corroborarlo. Y fíjese que en Juan 1:3 dice que todas las cosas por la Dabar fueron hechas, ¿sí? Sin ella, nada de lo que fue hecho. Entonces, en Juan 1:3, fíjese que Juan 1:3 menciona a la Dabar. Pero oiga, dice que sin la Dabar, nada fue hecho. Entonces, atención a lo que fue hecho, esto está señalando al prototipo. Prototipo. Entonces, si nosotros tenemos claro que todo lo que se hizo por la Dabar es el prototipo, entonces sabemos que se recuerda del esquemita que yo ya le dibujé: 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, este prototipo que está acá se hizo, pero después se multiplicó, ¿verdad? Se multiplicó: 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, etcétera. Entonces, lo que está diciendo Juan 1:3 es que sin la Dabar, dice, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, claro, porque lo que fue hecho es el prototipo, ¿verdad? En ese mundo del Bereshit. Miren qué interesante. Lo único que sí tenemos que prestarle atención es a este texto de Hebreos, la fundación de la tierra y los cielos, para seguir en el contexto de lo que venimos hablando. Bueno, continuemos. Luego dice Colosenses 1:16 también. Las cosas, fíjese, dice que las cosas que fueron creadas, dice que todas las cosas que fueron creadas, en Él fueron hechas, pero dice las que hay en los cielos, mire, y respeta el orden del Bereshit. Entonces el 1:16 en la otra parte dice que fueron de las cosas que fueron creadas en Él en los cielos, digamos cielos, por poner A, y después dice, y de las que hay en la tierra, B, la tierra. Entonces ese orden es como lo menciona el Bereshit: cielos es Shamaim, ¿verdad? Y tierra es Eretz, ¿verdad? Entonces, esto es 1:17. Entonces, esta memoria de Colosenses, mire que está, digamos, teniendo bastante contexto con lo que hemos estudiado en Bereshit, porque está hablando básicamente del nuevo Bereshit, del nuevo reinicio, y menciona cómo son las cosas creadas en él, pero tanto las que están en los Shamaim como los que están en la Eretz. Muy bien. Luego sigue la memoria de Colosenses, que vamos a borrar aquí. Solo vamos a poner un título porque todo tiene que ver con el bajor de la creación. ¿Por qué? Porque el concepto que nos están explicando acá atinadamente es el concepto del Reshit. Usted tiene que acostumbrarse a que el Mesías es el Reshit de todas las creaciones, de todos los universos, de todo lo que ha sido creado. Por eso dice, en Él se crearon todas las cosas. Entonces aquí vamos a poner ese concepto, que no se le olvide. Aquí mire, vamos a poner Reshit, ¿ok? Aquí está. Y entonces en el 1:16, siempre de Colosenses, usted va a encontrar que dice de las cosas visibles, fíjese, ¿cómo es el listado? De las cosas visibles e invisibles, dice. Invisibles. Fíjese pues. Reshit de lo visible y de lo invisible. Luego habla esta traducción de tronos, habría que, pues no estamos estudiando Colosenses, simplemente queremos darle contexto a lo sin él no ha sido creado nada, al tema que habla Juan 1:3. Dominios, habla aquí de dominios.
¿sí? Luego habla de, bueno, este dominio puede ser traducido también como autoridades. ¿Ok? Autoridades. ¿Qué más? Dice principados, potestades. Principados, así traduce Colosenses, principados. Y aquí potestades. Potestades. Y esto también se puede entender como poderes. Poderes. Interesante, interesante, digamos, el pensamiento de quien escribe Colosenses, ¿verdad? O sea, al final fue Pablo, no fue Pablo, eso tenemos que seguir investigando cuando estudiemos la carta a los Colosenses. Pero mire cómo va terminando el 16. Dice que todo fue creado para Él y teniéndolo en cuenta a Él. O sea, que todo lo creado es para quién? Para el Mashiach. Para el Mashiach. Para Él es todo lo creado. Para Él es todo. Eso también lo encuentra en Colosenses 1:16. Si dice, si nosotros lo volvemos a leer, Juan 1:3 dice que todas las cosas por Dabar fueron hechas y sin ello, sin lo hecho, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, obviamente que como todo es para el Mashiach, ¿verdad? Entonces, sin embargo, en el contexto que está hablando, el Mashiach aquí en Colosenses lo están poniendo como el Bajor, ¿sí? Bajor de la creación. Y simplemente hace un detalle de la creación visible e invisible. Ahora, mientras que Juan lo está poniendo como la Dabar, ¿verdad? Ahora, dice Hebreos 1:2 que a él se le constituyó heredero de todas las cosas, pues teniéndola en la mente fue que se hizo el universo. Entonces, dése cuenta que es la misma idea que tiene Colosenses. Vamos a ver si no tiene la misma fuente, eso lo vamos a investigar, si estos textos tienen la misma fuente. Pero dice que es heredero, vamos a poner acá, es heredero, ¿quién? El Mashiach, o el Bajor, como lo llama Colosenses. Y dice que teniéndola a él en mente fue que se hizo el universo. Entonces, el universo, recuérdese que está pensado para el Mashiach. El universo está pensado para el Mashiach. Y dice que Él es quien mantiene en orden todas las cosas con la palabra de su autoridad. Esto es muy importante, le voy a decir por qué, esta palabra de orden. Entonces, Hebreos está hablando, digamos, en todo el contexto de la fundación, del orden, y dice que la palabra de Él es la que lo mantiene. Entonces aquí tenemos que ver que el orden lo da la Dabar, que es la palabra. Esto es el 1:3 de Hebreos, ¿verdad? Entonces, sin él no ha sido creado nada, sino todo es creado en él. El prototipo, pensando en el prototipo, es que se hizo el universo, que le pertenece a él, y que, digamos, en la Dabar es que todo esto ha sido ordenado, ¿ok? Mientras que Colosenses nos da más detalle de las cosas visibles e invisibles de los Shamaim, ¿verdad? Y Eretz, y lo reconoce como el Reshit, el Bajor o primogénito de la creación. Bueno, ¿qué más tenemos que decir? Fíjese usted qué interesante la continuación de que mantiene todas las cosas en orden, porque dice, habiendo efectuado la purificación de los pecados voluntarios, dice, fue sentado a la diestra de la majestad de las alturas
eso quiere decir que Él es el sumo sacerdote eterno. Ese, digamos, cuando Él está hablando de eso, entonces el contexto de Hebreos es que lo está reconociendo por haber hecho, digamos, poner en orden y Él estar detrás de todo esto. También dice que es alguien que purificó, esa es la palabra clave, purificó. Y entonces esto nos habla de que Él es el sacerdote, sumo sacerdote eterno. O sea que aquí ya se le está reconociendo a Él otra calidad y una funcionalidad, que es la teoría que tenemos sobre el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, según la teoría que se tiene, es que todo fue escrito pensando en la descripción y revelación del sumo sacerdote eterno. Entonces cada uno de los comentarios, acciones, milagros, señales que tiene el Evangelio de Juan es porque está pensado para revelar el sumo sacerdocio de Yeshua, quien es el sumo sacerdote eterno según la carta a los Hebreos. Muy bien. Dice que el 1:13 de Hebreos le dicen a él: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, ¿verdad? Y luego dice: sujétense a él y sírvanle todos los malajim celestiales lo adoran. Sírvanle todos los malajim. Los malajim son, dice el 1:4, que son hechos superior, dice hechos superior a los malajim. Bueno, los malajim son, digamos, si lo vemos desde el hebreo, esto es más difícil explicarlo, pero los malajim son, le voy a dar este concepto, es un concepto bastante avanzado, porque aquí ya en hebreo se está hablando de los malajim, derivado, digamos, del rol que le está dando al Mashiach. Los malajim, fíjense pues, malajim, vamos a escribirlo así, los malajim son, en primer lugar, son ruach, eso nos va a ayudar a definir. En primer lugar, los malajim son ruach, es decir, son soplos, son espíritu, ¿sí? Pero los malajim no es que sean como se los pintan en las películas y digamos en las pinturas, que los dibujan con alas y digamos son como hombres solo que son alas. No, olvídese eso. Los malajim son, si lo ve desde el origen hebreo, usted va a encontrar que los malajim son ruach, pero también son dabar. Este es bien fuerte. También son dabar. Los malajim son una especie de dabar, porque en realidad, en lugar de que digamos sean mensajeros, ¿verdad?, ellos están trasladando dabar, ¿verdad? Y por lo tanto, el sentido más profundo de los malajim es que ellos son puertas. Ellos son puertas de, ¿cómo lo puedo decir? Ellos son puertas de Shamaim. Aquí entre paréntesis, Shamaim. Eso es lo que son los malajim, una especie de ruach que lo que hacen es que son puertas para que quien recibe el mensaje entonces pueda entender y cuando se abre la puerta, digamos, de ese Shamaim, entonces se da el mensaje. Entonces, digamos, el hecho de que se sugiera que tienen alas, eso tiene que entenderlo usted en el sentido de que quien escribe no tiene una forma de poder explicar en este lado de la cortina cómo se les puede describir, pero quizás si es un viento, entonces tiene que haber sonido, pueden hablar, se le entiende el mensaje, y entonces inclusive cuando se habla de que se les deja ver, no hay una descripción que digan que es un hombre, sino es como un hombre,
pero no es que tenga, digamos, hablando de la silueta, sino está hablando de las funcionalidades. Eso es lo que quiero transmitir. Es un malahim. Son puertas de los shamaim para que uno pueda conocer las cosas de arriba y por supuesto entender el mensaje que viene. Y entonces aquí en el 1.5 le dicen a él, fíjese, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, yo le seré padre y él me será hijo. Entonces en el 1.5 puede ser la memoria, una de las memorias bastante antiguas, este Hebreos 1.5, porque en el Hebreos 1.5 ya le están diciendo a él, fíjese usted que le están diciendo que él es hijo, y es un hijo engendrado, fíjese, él es hijo, así está la traducción, y dice que es engendrado. Y hay algo más, engendrado. Esto es bien fuerte porque fíjese que la carta a los hebreos en teoría está pensada y diseñada para un grupo selectos de hibrit, que son hebreos y conocen la Torah. Y dice, yo le seré padre y él me será hijo. Entonces aquí hay una revelación de hijo y padre. Note la dualidad, lo voy a poner así, la dualidad que habla Hebreos. Padre, hijo, hijo, padre. Esto es Hebreos 1.5. Esto me parece a mí relevante que no lo perdamos de vista, porque esto es en los años 60, pues ya en los años 60, digamos 30 años después de los eventos en Jerusalén, ya hay un pensamiento de padre e hijo. Fíjese usted, padre e hijo. Y entonces, si ahorita comenzamos a hacer el recuento, no hay un evangelio escrito antes que esta carta de Hebreos. Entonces, como yo le digo, este concepto de Hebreos de los años 60, muy bien, son las bases de la corriente de pensamiento que se pone acá en el Evangelio de Juan. Porque el Padre y el Hijo en Juan hay un desarrollo muy, muy interesante digamos, de escenas, de discursos, de comentarios, y entonces este Padre e Hijo Hijo y Padre que aparecen en Hebreos 1.5 es clave para el desarrollo, digamos, teológico que aparece en Juan. Cabal, aquí tengo un comentario sobre los malahim. Dice, él hace las alas de sus malahim, ¿verdad? Que son ruahim, de lo que le decía, son ruahim, pero aquí lo tengo definido yo, que son ventanas de conexión. Aquí lo tenía definido. Miren, los malahim son ventanas de conexión. Lo voy a poner acá. Esto es bien clave. Conexión. A mí me parece que esta palabra conexión es clave entre los mundos. Entonces son como, digamos, recuerde que la conexión que nosotros logramos hacer con los otros mundos de Elohim es por Ruach, no es por la mente, no es por este cuerpo, sino es por Ruach. Entonces ellos son Ruachim y son ventanas de conexión entre los mundos. Y dice que él hace a sus siervos, Abadim, como llamas de fuego. Mire, le voy a explicar algo sobre las llamas de fuego. Cuando él está hablando de sus Abadim, llamas de fuego, se está refiriendo al concepto de los Shamaim. Fíjese, pues, ¿qué tiene que ver los Shamaim con llamas de fuego? Lo vamos a poner, ahora lo vamos a volver a poner acá. Fíjese, mire qué interesante. Lo que pasa es que los siervos que está hablando ahí, los Abadim que está hablando ahí, no está hablando, digamos, digamos, servidores comunes y corrientes, ¿sí?
Eso es lo primero. No está hablando de cualquier Abadim, ¿verdad? Póngale el nivel de, vamos a hablar, el nivel de un Noé, un Abraham, un Jacob, un Isaac, un Moisés, un Elías. Ese nivel de Abadim es el que estamos hablando. Pero en esencia, ¿qué son ellos? Fíjense que en esencia ellos son, vamos a poner aquí Shamaim, fíjense pues Shamaim, y entonces vamos a poner agua y vamos a poner fuego. Entonces la palabra Shamaim incluye el concepto de agua e incluye el concepto de fuego. ¿Sí? Se recuerda que hemos estado hablando en el mundo prototipo de cómo se debe entender cierto mensaje de los versículos, versículos 1 y 2 de Bereshit, que hay un Reshit, pero dentro de todo el concepto de Reshit hay una vertiente que puede ser castigo o recompensa, castigo o recompensa, castigo o recompensa. Entonces, en el Shamaim está incluido, digamos, si usted lo quiere ver así, castigo, castigo o recompensa. Ok, recompensa. Lo que sucede es que, digamos, el agua, tenemos que arrancar la serie del agua y le tengo que explicar yo, si no esto no se logra comprender. El agua está asociado a la vida, y yo ya le estoy dando una introducción ahí, pero le tengo que dar toda una serie del agua. Entonces hoy solo vamos a poner agua y aquí le vamos a poner vida. El agua a la vida. Aquí. Entonces esto puede ser, digamos, asociado a la parte de la recompensa que había puesto de acá. Recompensa. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, lo que está hablando ahí es que los Abadim también son hechos, dice, llamas de fuego. Usted se recuerda, le voy a dar el mejor contexto. El fuego que es visible o se expresa en Shemot capítulo 20, dice que Moshe sube una montaña y ve un fuego que no se consume, un fuego que no se consume, ¿verdad? Entonces, ese es el fuego, un fuego que no se consume, que los Elohim, digámoslo así, digamos, porque estos Abraham, Noé, ya lo expliqué en la serie del alma viviente, también son una especie de Elohim, ¿verdad? Del Malhut de allá arriba. Entonces lo que está diciendo es que de ese nivel también se hacen llamas de fuego, como Elohim, él como Elohim se muestra, él también. De hecho en Shemot tenemos que revisar quién es el que se manifiesta. Si quieren lo leemos Shemot capítulo 20, solo para terminar ese punto. Shemot capítulo 20, vamos a ver. Aquí tengo Shemot, solo vamos a leer quién es el que se manifiesta ahí para terminar el punto de Shemot capítulo 15, Shemot capítulo 19. Dice, habló palabra de Elohim todas estas Aleftav, palabras, diciendo, Vayedabar Elohim Aleftav kol Hadebarim Jaele Lemor. Y dice, yo soy Yahvé su Elohim, quien lo sacó de la tierra de Mitzraim, fuera de la casa de la esclavitud. Mire qué interesante. Yo soy Yahvé su Elohim. ¿Es correcto? Mire el 11 del Shemot 20. Porque en 6 días Yahvé hizo los Shamaim y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Pero en el 7º día él descansó. Por eso Yahvé Barjú el Yom Shabbat, Barjú es bendijo, y los hizo Kadosh, apartados. Ok.
Entonces, esta es una manifestación de Yahweh Elohim. Yahweh Elohim, así dice, Yahweh Elohim. Entonces, lo que estamos hablando acá es que los abadim o siervos se hacen como un Elohim porque se hacen como llama de fuego. Eso es lo que está hablando Hebreos. Y ya no quiero seguir ahí porque si no me voy a trazar de donde, digamos, de donde tenemos que seguir estudiando. Entonces, dice el 1.14 de Hebreos que los malachim son espíritus, dice, servidores que por causa de la redención han sido enviados para auxiliar a los que están a punto de heredarlo. Claro, si nosotros aquí necesitamos ayuda en este bucle, en este olam Jase, necesitamos conectarnos con los mundos de arriba y ellos hacen posible eso. Entonces, no quiero ahondar más, simplemente decir que los malachim hacen posible esa conexión y debemos de estar muy atentos para que nosotros podamos reconocer, digamos, los malachim de Elohim, los malachim en este caso también de Yahweh Elohim. ¿Okay? El 1.4 de Juan dice que en él estaba la vida y esta era la luz de los hombres. En él estaba la vida. Fíjense, la luz en las tinieblas resplandece. Eso lo acabo de explicar yo en la serie de El Mundo Prototipo, ¿sí? Y las tinieblas no prevalecieron contra ella, claro, porque cuando es traído a la luz, entonces lo que se trae de ese lugar secreto que se es traducido como tinieblas, entonces lo que está diciendo es, ya está expuesto a la luz, entonces ya, digamos, salió de ese estado de que era un lugar secreto, porque el lugar secreto lo describen como oscuro, como tinieblas, como darkness en inglés. Entonces se trae de ahí, ya se expone y entonces en la luz dice que pues resplandece y entonces ya es conocido. Entonces hasta ahí, digamos, el 1.4 está hablando de quién es Dabar, qué hizo, cuál es su función, y usted tiene todo el contexto de Hebreos y de Colosenses para ir entendiendo más alrededor de Dabar. Solo que el concepto que desarrolla el Evangelio de Juan es un concepto del año 120, mientras que los conceptos que hablamos de Colosenses y de Hebreos se desarrollan en los años 60. Entonces sí hay una gran diferencia. Usted me puede decir, mira Luis Pedro, ¿y qué creemos? Pues bueno, ¿qué creemos? Es una palabra que es bastante, digamos, general. Yo diría, ¿usted qué cree? Y yo qué creo, es algo, la fe es personal. Entonces, algún día le digo yo qué creo, pues, ¿verdad? ¿Qué creo? Y mucho de lo que le he estado diciendo está asociado a cómo entender a las comunidades que redactaron Juan, ¿verdad? Entonces hay que ponerle mucha atención a lo que escribe Colosenses y lo que escribe Hebreos, porque ellos ya en ese tiempo, que no me parece tanto, 30 años más o menos, tenían esos conceptos. O sea, esos conceptos están demasiado poderosos. Por ejemplo, Hebreos habla del sumo sacerdote eterno. Y si usted se mete y se adentra en la carta, usted va a encontrar detalles sorprendentes y maravillosos del sumo sacerdote eterno, ¿verdad? Bien haríamos en estudiar Hebreos, ¿verdad? Muy bien. Juan 1.5. La luz resplandece en las tinieblas. Ahora fíjese bien. A partir de ahí comienza el Evangelio a introducir a Yohanan. Usted lo conoce como Juan. Yohanan el inmersor. En el 1.7 dice que este Yohanan enviado de Elohim, por eso es que antes habla mire, qué interesante cómo Hebreos habla de los abadim como llama de fuego, dice. Y aquí comienza a introducir un abadim, o un abad, que es un servidor del nivel de Yohanan el inmersor o Juan el Bautista. Entonces dice que en el 7, este es un enviado de Yohanan que vino como testigo para que diera testimonio de la luz, para alcanzar una fe obediente. Mire qué interesante.
una fe obediente. Entonces dice, no era la luz, sino un testigo de ella. Fíjense, qué interesante, un testigo de la luz. Ahora le hago una pregunta. No hemos llegado al mundo prototipo todavía en esa parte de Bereshit 1.3, pero en Bereshit 1.3 comienza a hablar de la luz, de una luz que sale del lugar secreto, que es traducido normalmente como tinieblas, pero dice que este también es testigo, testigo de la luz. Pero en Bereshit, que es el contexto del Evangelio, la luz, una luz, está, digamos, siendo creada por Elohim o por la Ruach de Elohim, ¿verdad? Hay que determinar bien quién es el que da la orden. Y si no estoy mal, dice literalmente Elohim. Así, Elohim. Entonces, lo que tenemos que poner en contexto es si este Yohanan, el inmersor, es testigo, estaba ahí en un grupo con el Mashiach, viendo cómo él creaba. Claro, se dice así porque aquí estamos como personas, pero ahí eran, ¿qué eran? Ruahim, Ruahim, es decir, espíritus. Esto es muy fuerte, lo que estamos hablando es muy fuerte. Tal vez usted va a decir, espero, yo no lo había oído. Bueno, yo solo le estoy dando, digamos, digamos, el sentido que tiene Bereshit con los escritores del Evangelio. Pero estos, ahí lo están relacionando directamente. Dice que él es testigo de la luz. Él no dice, ahí no dice que él es, en ese texto, no dice que es testigo de Mashiach, es testigo de la luz. Testigo de la luz. Y entonces dice, en el 1.15, el que viene tras mí ha venido a ser antes que mí, dice, pues era primero que yo. Y luego dice en el 1.9, la luz verdadera que alumbra a todo hombre cuando nace en esta edad presente. Fíjese pues. Solo le quiero decir algo relacionado a esa luz verdadera. Mire, cuando, digamos, el alma nuestra viene, nuestra alma obviamente no pertenece, lo hemos estado explicando en la serie del alma viviente, nuestra alma no pertenece a este Olam Hasé. Entonces, esa alma es digamos, la luz le transmite el conocimiento y la revelación del Mashiach, porque esa es la luz, ¿verdad? En algún momento de nuestro transitar antes de venir acá. Entonces alguien me podrá decir, eso tendrá que ver que porque yo me sentía atraído para conocer las cosas del Mashiach, cabalmente. Entonces, depende del grado de luz que haya, así va a ser el deseo por la luz que ya conocía previo. Bueno, solo eso lo voy a decir. Y dice que estaba ya en el mundo, pues por él fue hecho el mundo, pero el mundo no lo reconoció. Juan 1.10. Juan 1.10. Entonces, yo estaba explicando ya que el Bereshit 1, 2 y en general todo el Bereshit capítulo 1 hasta el 2.3, lo que está hablando es que Elohim Aleph Tav está construyendo una especie de hombre, una especie de cuerpo, una especie de templo, una especie, así como nosotros somos, es una representación del Bereshit. No, esto es algo maravilloso. Es una representación del Bereshit 1.1 al 2.3, digamos así como nos vemos, porque hay una función de hablar, hay una función de ver, hay una función de pensar, hay una cabeza que es Keter, o sea, es toda una representación. Nosotros somos una representación de ese mundo. Ahí va a ver usted. Y entonces aquí lo que está diciendo es que dice que el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo reconoció. ¿Qué no reconoció? ¿Qué no reconoció? El mundo lo que no ha reconocido es que no ha visto al Mashiach en la creación. Entonces, lo que está diciendo en el versículo 1.10 es que el Mesías se ha revelado en la creación, pero el mundo no lo ha reconocido. Por eso dice, ¿cómo estaba él en el mundo?
En el mundo está porque esto es un reflejo de la gloria original. Claro, esto es un reflejo, pero hay mucho que hablar y explicarle. Tenemos que, cuando entramos al mundo del Bereshit capítulo, le voy a explicar algo que se llama el mundo de la dualidad, que es un paradigma y al mismo tiempo es un mundo, es un paradigma y es una paradoja. El mundo de la dualidad. Bueno, es este. Bueno, entonces no fue reconocido. Entonces, mire usted que en el 11 dice, a los de su oficio vino. A los de su oficio vino. Yo la verdad es que he perdido la noción del tiempo. Vamos muy bien. Dice, a los de su oficio vino. Pero ellos no lo aceptaron. Entonces, en el primer explicando, yo acotaba esto, que quienes rechazan al final, usted lee al final, como estamos estudiando y explicando Juan, al final del Evangelio, quienes rechazan al Mesías son los sumos sacerdotes de turno. El sumo sacerdocio completo lo rechaza y dice, no, tú no eres. Entonces lo rechazan. Entonces dice ahí, a los de su oficio vino. Eso es interesantísimo. ¿Por qué? Porque él es el sumo sacerdote. Si usted ve el contexto de Hebreos, él ya explica a Hebreos que él es el sumo sacerdote eterno. Y dice que a ese grupo vino y ese grupo lo rechaza. Entonces el grupo que lo rechaza es el grupo que, digamos, aparece al final del Evangelio como, digamos, generación sacerdotal, que en ese tiempo lo tenía la orden de los saduceos. Bueno, entonces ese es el contexto de Juan 1:11, pero no lo recibieron. Pero viene y dice, a los que aceptan su sacerdocio eterno y creen en él, mire qué interesante, les dio el derecho de ser llamados jueces y sacerdotes de Elohim. Esto es Juan 1:12. Juan 1:12. Entonces, lo que está diciendo es que los que aceptan su sacerdocio eterno les dan, dice literalmente, el derecho de ser jueces y sacerdotes de Elohim. Entonces recuérdese que la palabra Elohim también se puede traducir como poderosos. Pues no olvide eso. Mire pues, aquí está jueces y sacerdotes de quién? De Elohim. Pero ¿qué pasa si nosotros traducimos como, en lugar de decir jueces y sacerdotes, nosotros traducimos como Elohim? Porque los jueces son Elohim. Entonces debería decir, les dio el derecho de ser Elohim, y sacerdotes. Entonces usted, esto es Juan 1, si no esto es Juan 1:12, ¿verdad? Sí, esto es Juan 1:12, entonces comience a pensar. Que en Bereshit primero revela y se revela él, se revela como Elohim. Fíjese pues. ¿Sí? No quiero hablar de qué pasa después del capítulo 1, digamos, no del capítulo 1, sino del mundo prototipo, porque después hay otro mundo donde aparece Yahweh, Elohim, y así hay diferentes mundos. No quiero ahorita, digamos, simplemente pasarme de su manifestación de Elohim y de una vez a sumo sacerdote, pero lo que sí es cierto es que aquí la ruta que nosotros nos están diciendo, si nosotros lo recibimos y lo aceptamos como el sacerdote eterno, nos ofrecen como él se reveló, pero también él después, en algún momento de la ruta de su alma, como Mashiach, él es sacerdote, sumo sacerdote, según lo que reveló Hebreos, sacerdote. Y ya vio usted algo, que donde estamos hablando de Elohim y sacerdotes es en Juan, no es en Hebreos, pero el contexto como que ellos están, digamos, queriendo tomar esa memoria de Hebreos para explicar que la ruta del Elohim, del Bereshit, que después se convierte en sumo sacerdote, es la ruta que nosotros nos estamos ofreciendo. Nosotros estamos ofreciendo la ruta Elohim y sacerdotes, pero ella se reveló como Elohim y sumo sacerdote. Venga usted a decir digamos, qué promesa más poderosa, ¿verdad? Entonces, para ir, digamos, modelando esto, porque si no, no avanzamos.
dice que estos que les dan el derecho de ser llamados jueces y sacerdotes, ¿sí? No nacieron de sangres. Miren qué interesante eso. Esto es algo que yo he estado meditando mucho, fíjense. Dice, no nacieron de sangres. Fíjense, pues. Entonces, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino nacieron de qué? De Elohim. Esto es el 1.13. Quiero ver si todavía tengo más material de Colosenses. No, ya no tengo más material de Colosenses ni de Hebreos aquí. Pero entonces voy a aprovechar para explicarle algo. Fíjense, mire qué tremendo esto del Juan 1.13. Voy a borrar acá. Quiero ver aquí. Fíjese, pues, dice que estos nacen de Elohim. Entonces, si usted lee los evangelios, dice que hay un toldot. Toldot es las generaciones. Yo he explicado el concepto de toldot en una de las grabaciones, bueno, en varias, pero el toldot, digamos, utilicé Bereshit capítulo 5 para hablar del toldot. En el Bereshit 2 habla de un toldot, Bereshit 5 también. Y el Bereshit 5 habla del toldot de Adán. Y entonces habla, digamos, voy a poner aquí a Adán, ¿sí? Y entonces el toldot de Adán. Y lo voy a llegar hasta Noé y sus hijos. Noé y sus 3 hijos. Fíjate, bien interesante. Y aquí hay diferentes. Pero arriba de él dice quién es el origen de Adán. Por temas didácticos solo voy a poner Elohim. Elohim. Entonces, ¿quién es el padre, digamos así? ¿Quién es el padre de Adán? Elohim, ¿no? Así dice, esto es Bereshit 5. Entonces hay que entender algo. ¿Cómo puede ser Elohim padre de Adán? ¿Qué Adán? Esa es la primera pregunta. ¿De qué mundo? ¿Sí? Entonces es bien importante que nos ubiquemos. Por eso que yo estoy explicándole bien, despacio y como debe ser el Bereshit. ¿De qué mundo? ¿De qué mundo es este? Para que su padre sea Elohim. ¿De qué Adán está hablando? Okay. Y por supuesto, entonces, ¿en qué mundo se desarrolla esta historia? O sea que ese mundo es un mundo de Eretz, ya lo dije, pero también es un mundo de la dualidad. Usted tiene que, cuando se estudia el hebreo, comienza usted a comprender esos conceptos. Bueno. Pero mire lo que dice Juan, que los que reciben al Mashiach como sacerdote eterno, dice, estos nacen de Elohim, como este. ¿Se da cuenta? Nacen de Elohim, porque este es hijo de Elohim, este Adán es hijo de Elohim. ¿Sí? Bueno. Entonces, dice nacer, voy a poner aquí, nacer de Elohim. Entonces, ¿qué es no nacer de Elohim? Póngale no así en grande, lo voy a leer. No son hijos de Elohim los que nacen de, uno, sangres. Fíjense, ¿ves? Esto es bien fuerte. Los que nacen de sangre no son hijos de Elohim. Ni de voluntad de carne. Voluntad de carne. ¿Qué más? Ni de voluntad de varón. Voluntad de varón. Sino de Elohim. Ajá. Y entonces nosotros, ¿de qué nacimos? Le hago la pregunta. ¿Usted y yo de qué nacimos? Esto es Juan capítulo 1, versículo 13. La pregunta es,
nosotros de qué nacimos. ¿A qué se refiere aquí el Evangelio? Exactamente. ¿A qué se refiere? Eso quiere decir que hay una generación y una estirpe de nacidos de Dan. ¿Usted sabe qué es Dan? Dan es sangre en hebreo. Pero esto tiene muchas interpretaciones. Esto tiene muchas interpretaciones. Porque si bien es cierto, digamos, puede tener una interpretación original en Eretz, la verdadera Eretz, también puede tener una interpretación en el mundo de Bereshit capítulo 6, que según lo que está narrando ahí, en esas tierras lo que había es que había mucho derramamiento de sangre, ¿sí? También puede tener una interpretación que esta estirpe, nacidos de sangre, son, digamos, mezclados como el Bereshit capítulo 6, no es de una sangre sino de sangres. Pero lo más curioso es que si habla de sangres en cualquiera de los escenarios, eso quiere decir que la sangre, esto es demasiado fuerte, la sangre pertenece a cierto Shamaim. Esto es muy fuerte. Vamos a poner aquí diferentes Shamaim, ¿sí? Entonces, en alguno de estos Shamaim de acá, en alguno de estos, hay sangre. Porque en el mundo que aparece en Bereshit capítulo 6, hay una narrativa y claramente menciona que hay derramamiento de sangre, pero hay algo más. En ese mundo comienzan a haber mezclas. Fíjese, comienzan a haber mezclas. Entonces es muy probable que los hijos de sangres se refiera a cualquiera de los escenarios que hemos dicho, pero ser hijo de sangres, cualquier tipo de sangre, no son los nacidos de Elohim, como este Adán. Este Adán, que no precisamente es el Adán que menciona el Bereshit capítulo 2. ¿Ok? Bueno, entonces, los nacidos de sangres no somos, si es que aplica a nuestro escenario de aquí, de este mundo dual, de la paradoja y del paradigma de la dualidad, no por nacer aquí somos hijos de Elohim. Es que eso es algo que nosotros tenemos que entender bien. Mire, el hecho de nacer acá, toda la gente dice que todos los humanos que estamos aquí, todos son hijos de Dios, dice, según Juan 1:12, ¿no? Está diciendo lo contrario. Aquí no dice que, digamos, si aplica como dije, en el entendido que aplique sangre también aquí, entonces eso no nos da ninguna garantía de ser hijo de Elohim. Los hijos de sangre, ¿no? Entonces, quiero detenerme ahí un poquito antes de seguir explicando esto. Quiero ver cuánto tiempo tengo para ver qué tanta profundidad le doy. Mire, yo le tengo que leer un pasaje para explicarle por qué no los que nacen de sangre aquí son hijos de Elohim. Fíjese pues, le voy a leer esto. Esto no significa que vamos a estudiar Juan capítulo 3, simplemente le quiero leer esto. Fíjese el contexto. Fíjese pues, capítulo 2, capítulo 3. Había un hombre de los Perushim llamado Nacdimón, usted lo conoce como Nicodemo, gobernante de los Yahudim. Este vino a Yeshua de noche y le dijo: Rabí, nosotros sabemos que tú has venido de Yahweh Eloah, como Moré, ¿sí? Porque dice, ningún hombre puede hacer los nisim. Nisim son señales que tú haces, sino Yahweh Eloah no está con él, ¿verdad? Habló Yahshua diciendo: amén, en verdad les digo, el hombre que no naciere de nuevo
que en hebreo es Brit Halev, no puede ver el Malhut de Yahvé. Fíjense, nacer de nuevo. Nagdimón le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su Ima y nacer? Ima, su madre. Entonces le dijo, amén. Le dijo, el hombre que no naciere de Maim, ¿se recuerda? De Maim, Shamaim, Maim, y de Ruach, no puede entrar en el Malhut de Yahvé. Entonces, mire, por favor, ponga atención. Que no naciere de Maim y de Ruach. ¿Sí? En Bereshit, es que esto es muy fuerte. Mire, en Bereshit 1:1:1:2, ¿quién aparece trabajando? Eso se lo acabo de explicar en el mundo prototipo. De eso está hablando Yeshua. Del mundo prototipo. Que dice, de Maim y de Ruach. ¿Quiénes aparecen ahí? Dice que la Ruach empollaba, descansaba suavemente sobre el Mayim, sobre las aguas. Dice. ¿Qué está sucediendo ahí? Ahí nacimos. Ahí nacimos. Entonces, lo que está diciendo Yeshua es, el que no naciere de Mayim y Ruach, hablando del mundo prototipo de Bereshit. No, los que hacen, miren, esto a mí me parece un río de revelación conectado con el Bereshit y este escritor. Estas palabras, este discurso está conectadísimo a lo que le estoy explicando del mundo prototipo, del Bereshit 1:1:1:2. Entonces dice, miren lo que dice Yeshua. Dice, aquí habla en el 1 que estamos estudiando de voluntad de carne, ¿verdad? De sangres, también de voluntad de carne. Entonces dice, lo que es nacido de la carne, dice, carne es, y lo que es nacido de la Ruach es Ruach. Entonces, miren, lo que pasa es que lo tengo que explicar así porque por el contexto de este Juan, ¿verdad? Este Juan 1. Note algo muy interesante, que lo que se traduce como carne, normalmente, no sé si a usted le enseñaron que esta es la carne, ¿no? Que esta es la carne. Pero le puedo garantizar que así como le expliqué que en los Shamaim es posible que haya Adam, también hay un tipo de carne. Y no es esta carne. Pero aparte de eso, él está aclarando. Los que son nacidos, dice, los que son nacidos de la Ruach, Adam, que son Ruach, como Elohim, que es Ruach. Entonces, fíjense pues, no te asombres de que te haya dicho, le es necesario nacer de arriba. ¿De dónde de arriba? De arriba, los Shamaim. Entonces dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel nacido de la Ruach. Sigue la conversación. Mira el 11. Amén. Le digo, nosotros hablamos lo que sabemos, hablando de Yeshua, y damos testimonio de lo que hemos visto, y ustedes no reciben nuestro testimonio. Cuando dice ustedes, ¿de quién está hablando? Ustedes, está hablando de los Perushim. Dice, si yo les digo cosas terrenales y no creen, fíjese, este es el versículo 12, ¿cómo creerán si yo les dijere las cosas celestiales? Fíjese.
Y entonces dice, ningún hombre ha subido al Shamaim, dice, sino Yeshua, el que bajó del Shamaim, es decir, el Ben Adam, que está en el Shamaim. No voy a explicar ahorita el Ben Adam, es un concepto maravilloso. Lo que le quiero decir es que está claramente quiénes son los hijos de Elohim. Y los hijos de Elohim tienen que nacer ¿de qué? De Maim y de Ruach, tal cual el mundo prototipo de Bereshit 1 y 1.2 nos lo enseña. Eso es lo que Yeshua está enseñando aquí. Mire qué maravilloso. Esos son los hijos de Elohim. Nacer de Elohim, nacer en Elohim. ¿Sí? ¿No le parece maravilloso el mensaje de Yeshua? Yo quiero terminar con esto para ser contundente. Mire, no quiero seguir hablando de los nacidos de sangre, carne y de voluntad de varón. Eso lo vamos a tener que hacer en otro espigal. Lo que sí le puedo decir es que la iglesia cristiana tradicional se inventó de estas palabras algo que se llama bautismo en agua. Entonces, yo le voy a hablar sobre, en la serie del agua, le voy a dar una introducción a lo que es el Tevilá Mikveh Maim. Eso es lo que Yeshua practicó. Tevilá Mikveh Maim. Igual como Yohanan el Inmersor. Tevilá Mikveh Maim. Conceptos que yo ya he explicado. Pero acá no precisamente está hablando de eso. ¿Sí? Está hablando de un nacer de nuevo de Elohim. Para ser como Adán, que era Elohim. Este de aquí. ¿Ok? El Shabbat ha iniciado y pues deseo que esta enseñanza sobre el Evangelio de Juan, estas espigas de Juan, le sirvan a usted para entender cuando abra su Evangelio, habla y usted quiera meditar, hoy es Shabbat. Le dejo ese texto, estos textos para meditar. Nacidos de Elohim, de Mayim y de Ruach, la Ruach. Así dice esa versión, que me encanta esa versión. Así que le mando un abrazo, Shabbat Shalom. Deseo en mi corazón, desde lo más profundo de mí, que usted se una y se conecte con la Ruach del Mashiach. En español se traduce como el espíritu del Mesías, que es un espíritu vivificante. Un abrazo hasta donde esté y nos seguimos viendo en este canal.